Hola, bienvenido. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz y en el día de hoy les presentaré el curso básico de biomagnetismo, en el cual podrán aprender los principios básicos para poder realizar esta terapia. Para aquellos que no conozcan de qué se trata, les voy a poner un pequeño vídeo del Dr. Goy, el inventor, descubridor de esta terapia. Hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Deténgame aquí con su otra mano. Suéltenme. Ok. Y venía con un diagnóstico de Oprite ciático, trocánter mayor, trocánter menor, cadera, isquion, glúteo ilíaco, interiliaco, riñón, tétanos, Clostridium titánico. riñón, eso es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Que repasando son Clostridium titanicum, la cirrosis hepática y el Escherichia coli. Escherichia coli timorecto. Esa es la bacteria. Coagulación sanguínea. Me siento nueva. Efectivamente. Sí, ya. Es la misma persona. La sangre suelta. Es ¿Le soltar. vuelvo a pinchar otra vez? Impresionante. Fantástico. Ni pizarra. No, es una sola vez. Y ya queda curada, pero El cuerpo continúa evolucionando y sigue Es eliminando que no hay un todo efecto secundario del imán. El imán ya cumplió con su cometido, pero el organismo se empieza a recuperar y a regenerar. absolutamente impresionante. Doctor Ilú, ¿usted qué piensa? Que claro, la respuesta aquí de un ígnero como yo no es tan importante, pero sí es importante la de un científico como el doctor Ilú. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al Dr. Gois para el premio Nobel, por ejemplo. No sé. Yo es lo primero que quería. Sí, lo mismo que explicaste antes, la Eso misma es. explicación. Pero sea como fuere, esa marca ha desaparecido. Sí, no es la misma Vale. marca, efectivamente. Tampoco es normal. Es decir, con un tratamiento alopático o ortomolecular, Es impresionante. eso no desaparece en menos de 6 meses. Y ha desaparecido en 10 minutos. La sangre de antes y después. Sí, bueno, sacarlo. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten. Cristales de oxalato cálcico que han desaparecido. Y todos los microorganismos han desaparecido. Los únicos 2 elementos que han persistido han sido el metal y los trombos. Fantástico. Fantástico. ¿Vale? Congratulations. Perdón. Eso es maravilloso. Congratulations. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, señor. Bien, espero que les haya servido de inspiración y comenzamos con la charla. Vamos a ver aquí. La técnica denominada por el Dr. Isaac Goy como biomagnetismo médico o par biomagnético, y que por su resultado en la actualidad tiene esta técnica una gran cantidad de adeptos, tanto terapeutas, médicos, enfermeras, etc., que aplican esta terapia, así como personas que afirman haber sentido sus beneficios en todo el mundo. Este curso no busca convencer al científico, ni al médico, ni al terapeuta o al consultante que busca recuperar la salud perdida con las bondades de la terapia de campos magnéticos. El objetivo fundamental del mismo es permitir, de forma sencilla y clara, dar una guía de cómo se aplican los imanes.
Es importante considerar que esta información no pretende sustituir ningún tratamiento o consejo médico autorizado. El biomagnetismo médico o par biomagnético, denominado así por el Dr. Goy, utiliza dos imanes en pares. Uno en polaridad positiva, que sería el sur, y otro en polaridad negativa, que sería el norte. Trabajando conjuntamente, si bien cada polaridad tiene sus vastos beneficios, ahora, trabajando los imanes en polaridad conjunta, se multiplican sus beneficios, conformando una excelente herramienta para el tratamiento de las personas en la búsqueda de su salud. Desde la perspectiva holística, en la gran mayoría de los casos no es suficiente con la aplicación de los imanes para recuperar la salud. Es importante comprender que somos un sistema dentro de otros sistemas. Y cada uno de estos sistemas funciona en conjunto, no de manera individual o desconectado de la totalidad. Todo está unido y funciona de manera coordinada. Nuestro sistema es un sistema abierto. Y comprender cuáles son las fuentes de intoxicación, ya sean físicas, ambientales o emocionales, que afectan a la salud y predisponen el organismo a distintos padecimientos, rompiendo el equilibrio dinámico interno del cuerpo, lo que llamamos homeostasis, y que al romperse esta se genera lo que llamamos enfermedad. Entonces, hablemos de biomagnetismo, que es el manejo de imanes en pares, polaridad positiva y negativa, de manera conjunta, poniendo especial énfasis en la unidad del cuerpo humano dentro de su diversidad y su diversidad dentro de la unidad, considerando no solo a los virus, bacterias, hongos o parásitos como causantes de los padecimientos, sino el terreno biológico el que los sustenta. Desde esta perspectiva se considera la importancia del terreno, ya así lo sostenía el Dr. Claude Bernard, donde aseveraba que el terreno biológico constituye uno de los factores más importantes en el tratamiento de los padecimientos. Y es lo que hacemos con los campos magnéticos. Se trabaja con el terreno biológico, ayudando al organismo en su gran sabiduría a recuperar su máximo equilibrio funcional, o sea, la homeostasis, y el cuerpo mismo encuentra los medios para eliminar aquello que por alguna razón le está dañando. El limpiar el terreno implica la no proliferación de los organismos patógenos, que en exceso son nocivos para la salud humana. Y lo que los campos magnéticos generan es que el terreno biológico recupere sus capacidades de autorregularse y autorrecuperar su pH adecuado, más o menos 7.2, 7.3, para la sangre, sudor y lágrimas, y el pH apropiado para cada uno de los órganos del cuerpo humano. En teoría, por ejemplo, el estómago tiene un pH de 1,5. Un correcto funcionamiento del organismo, al colocar imanes en polaridad norte, este imán, al ceder electrones, regula la pérdida de electrones por parte de la célula por la acción de lo que llamamos radicales libres y que en términos generales provoca el envejecimiento y los problemas de salud en general, por lo que la terapia de imanes aplicada correctamente trabaja en la misma dirección que la naturaleza, es decir, que el organismo humano recupere su capacidad de autorregulación y autoeliminación de aquello que le está dañando. Veamos ahora las bases del par biomagnético. Según Jean-Claude Bernard, la salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. La definición de biomagnetismo médico por el Dr. Isaac Goy es un conjunto de cargas que identifican la patología y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH en los órganos que lo soportan. Esta definición que nos presenta el Dr. Isaac Goy del par biomagnético en este momento puede parecer compleja, mas en la medida que avancemos en el desarrollo del tema se irá haciendo más comprensible. Definitivamente no se trata de complicar el entendimiento de lo que es la técnica del par biomagnético, sino todo lo contrario. Por ello, en este momento no la abordaremos. El biomagnetismo es una efectiva terapia que equilibra el organismo mediante la aplicación de campos magnéticos. Es una técnica que compila diferentes técnicas de la bioenergética humana,
desde el manejo que hace la energía de la medicina tradicional china, como los egipcios, etc. Por tanto, la terapia biomagnética no es una moda reciente, pues es posible investigar los antecedentes de su aplicación en la Edad de Oro de Grecia y en el Antiguo Egipcio, así como en las culturas de la India y otras culturas. De hecho, se dice de que Cleopatra llevaba una tiara en la cual tenía una piedra de magnetita que le ayudaba a mantenerse más tiempo joven. Paracelso, un médico suizo, atribuía a los imanes propiedades curativas que actuaban como una continuación de la acción de los astros y utilizaba estos elementos para el tratamiento de los enfermos. Fue el primero en ser criticado por los científicos de su época. Sin embargo, sus teorías tuvieron seguidores quienes publicaron posteriormente su obra, esclareciendo la eficacia de los tratamientos por campos magnéticos. Entre otros podemos encontrar a Van Helmont, quien estudió el efecto de los campos magnéticos sobre la salud. Pero es que además, este investigador sostuvo que la eficacia se potenciaba debido al efecto e intenciones mentales positivas del terapeuta que lo aplicaba. Floch, en 1638, creía, al igual que Paracelso, que el hombre está sujeto a las mismas leyes que gobiernan el universo, y mencionó que el hombre tiene polos tal como la Tierra. El jesuita Kircher afirmaba que la naturaleza es toda magnética. Realizó experiencias con imanes, descubriendo el magnetismo del Sol, de la Luna, la Tierra y los planetas, los animales y las plantas, e inclusive del amor. Fabricó anillos, collares y pulseras con imanes, que cumplieron la función de calmar dolores y equilibrar a las personas que padecían trastornos nerviosos. Franz Mesmer, nacido en 1734, quien ejerció sus técnicas magnéticas en la ciudad de Viena, teorizó sobre la existencia de una energía universal regida por las leyes mecánicas, que por medio de sus movimientos relacionaban a los cuerpos celestiales, la Tierra y los seres vivos. Consideró que dicha energía se hacía sentir sobre los seres vivos por intermedio de los nervios y que tenía propiedades similares a los imanes. La misma facultad de medicina que le había aprobado su tesis doctoral, basada en las propiedades benéficas del biomagnetismo, decide, algunos años más tarde, expulsarlo de la profesión médica, debido a sus prácticas donde aplicaba técnicas magnéticas. Mesmer utilizaba imanes pequeños en determinados casos, ampliando luego su tratamiento por medio de la magnetización del agua de un estanque, donde sumergía a sus pacientes. También magnetizaba los alimentos, las vasijas para contenerlos e incluso la ropa del paciente. Halpern demostró la importancia para los organismos vivos del campo magnético generado por nuestro propio planeta, al introducir ratones en jaulas especiales y aislarles del campo magnético terrestre. El resultado es que los ratones enfermaron rápidamente y en 3 generaciones habían muerto todas, víctimas de distintos tipos de hipoplasia, que es una disminución significativa del número de células en los tejidos del órgano afectado. La NASA comprobaría más adelante que al abandonar los astronautas el campo magnético de la Tierra padecían la denominada enfermedad espacial, caracterizada por el desarrollo de osteoporosis y deficiencia en el sistema inmune. Numerosos investigadores se preguntan si el gran número de nuevas patologías que se diagnostican hoy en día, muchas de ellas articulares, no se deberá a la suma de la disminución progresiva del campo magnético de la Tierra, denunciada ya por los investigadores japoneses Kawai y Tritake, y la enorme contaminación electromagnética que sufrimos, además del estilo de vida actual que vive nuestra sociedad. En esta línea, ya en 1958, el doctor Nakawaka acuñó la expresión síndrome de deficiencia del campo magnético para definir la dolencia de aquellos pacientes que presentaban síntomas como la rigidez de hombros, de espalda y base del cuello, dolor en la parte baja de la espalda, migraña, vértigo, sensación de pesadez, insomnio, estreñimiento crónico, lasitud general o desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Nakawaka, que estaba convencido de que tales síntomas se debían a un desequilibrio en los campos magnéticos de los pacientes y de hecho obtenía muy buenos resultados cuando se sometía a tratamientos con imanes. El paso siguiente fundamental vino con los trabajos del Dr. Boremeyer sobre terapia de energía y terapia polar,
y la importancia del pH en la salud, y sobre todo con el descubrimiento por parte del médico cirujano Isaac Goy del par biomagnético en 1988, una concepción nueva que supone un paso adelante en lo que hasta ahora se conocía sobre el uso de imanes, su colocación y su relación con el pH, y es que con la colocación de los polos positivos y negativos de imanes de una potencia determinada en puntos específicos del organismo interrelacionados entre sí, Goiz ha conseguido aumentar los beneficios de los campos magnéticos en un amplio rango de enfermedades y conseguir así resultados contundentes. Después de destacar que con el biomagnetismo se llega mucho más allá que con lo conocido como magnetoterapia. Esta ya había percibido desde hace tiempo efectos sedantes y desinflamantes con el polo norte del imán, así como estimulantes y aceleradores del crecimiento celular con el polo sur, para fracturas por ejemplo. Con el par biomagnético se dispone de un mapa exacto de puntos del cuerpo, conociéndose dónde exactamente se deben ubicar los pares de imanes para identificar un terreno biológico capaz de sostener microorganismos patógenos o de una disfunción concreta y tratarlos adecuadamente. En resumen, la investigación acumulada hasta el momento demuestra que los sistemas vivos son muy sensibles a los campos magnéticos y que sus efectos alcanzan hasta el último rincón de nuestro organismo, a causa del carácter penetrante del magnetismo. El cuerpo entero está movido a nivel celular por impulsos eléctricos y los campos magnéticos afectan a cada una de sus células. Por lo tanto, los imanes, adecuadamente aplicados, pueden equilibrar los campos magnéticos y contribuir a corregir los desequilibrios metabólicos que están en el origen de buena parte de las enfermedades. Veamos ahora la aplicación. La aplicación del par biomagnético o terapia biomagnética consiste en colocar imanes naturales de cargas positivas y negativas sobre el cuerpo con el fin de nivelar el pH, para que así el organismo humano recupere su homeostasis. ¿Qué homeostasis? Del griego homeo, que significa similar, y éstasis, del griego éstasis, posición o estabilidad. Es la característica de un sistema abierto o de un sistema cerrado, especialmente en un órgano vivo, mediante la cual se regula el ambiente interno para mantener una condición estable y constante. Los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los mecanismos de autorregulación hacen la homeostasis posible. El concepto fue creado por Claude Bernard, considerando a menudo como el padre de la fisiología y publicado en 1865. Tradicionalmente se ha aplicado en biología, pero dado el hecho de que no solo lo biológico es capaz de cumplir con esta definición, otras ciencias y técnicas han adoptado también este término. La homeostasis y la regulación del medio interno constituye uno de los preceptos fundamentales de la fisiología, puesto que un fallo en la homeostasis deriva de un mal funcionamiento de los diferentes órganos. En un tejido sano, el pH es generalmente neutro y tiene un pH de 7.3. Cuando sube o baja de esa medida, se mueve hacia la acidez o alcalinidad, y este medio es propicio para que vivan y se desarrollen las bacterias, virus, hongos y parásitos, que al multiplicarse por la modificación del terreno tienden a actuar contrariamente a la salud humana, y por ello son dentro de este hábito responsables de ciertos padecimientos y dolencias del ser humano. Para neutralizar el pH inadecuado para la salud humana y recuperar la homeostasis, se coloca un imán positivo y uno negativo, donde el cuerpo indique, y la energía magnética logra neutralizar el pH. Al disiparse la acidez anormal del cuerpo, le quitamos el medio ambiente favorable al microorganismo que creció inapropiadamente, generando padecimientos, por lo cual, en la mayoría de las veces, este es reducido o muere, y en consecuencia, la persona tratada empieza a sentir una notable mejoría. En el biomagnetismo se utilizan campos magnéticos generados por imanes de una potencia superior a 1000 Gauss. El efecto que se consigue es una restauración del equilibrio u homeostasis del organismo,
En conclusión, el biomagnetismo es una efectiva terapia que equilibra su organismo mediante la aplicación de campos magnéticos y actúa sobre todos los sistemas del cuerpo. Con este tratamiento, los campos magnéticos irregulares, zonas alteradas energéticamente y por lo tanto dañinos al cuerpo humano, pueden modificarse por medio de imanes para restablecer la salud del organismo. Esto se logra principalmente a que los campos magnéticos generados por imanes llevan el pH de la zona afectada a su nivel adecuado o normal, dependiendo del órgano o conjunto de órganos de que se trate, produciendo cambios en el terreno biológico que sustentaba a los agentes patógenos, por tanto dando como resultado la recuperación de la energía del organismo y la salud del paciente. En resumen, con el biomagnetismo estamos tratando las causas y no solo los síntomas. Veamos el potencial de hidrógeno, que es la medición aplicada a la terapia de campos magnéticos. La medida del pH tiene por objeto determinar la concentración de iones de hidrógeno que están contenidos en una disolución. Nosotros somos entre un 70 y un 80% de agua. Los iones de hidrógeno son las más diminutas partículas materiales que se pueden existir en libertad, estando constituidas por el núcleo del átomo de hidrógeno con una carga positiva. A causa de su extraordinaria pequeñez, poseen una gran movilidad y una enorme capacidad de reacción, ejerciendo por estos motivos una influencia muy marcada en la mayor parte de los procesos químicos. Los iones de hidrógeno existen en todas las disoluciones acuosas y se forman por el desdoblamiento de las moléculas del agua, las cuales están constituidas además de otros elementos por átomos de hidrógeno. En el agua pura neutra, la concentración de iones de hidrógeno está siempre perfectamente determinada, es decir, que en un litro de agua purísima, sea cual fuere su origen, existe siempre una cantidad de hidrones de óxido fija y determinada. Con el fin de tener una medida del contenido de iones de hidrógeno en una disolución, se ha ideado la llamada escala del pH. Esta escala, que ha resultado sumamente cómoda, consta de 14 unidades y van desde el 0 al 14, siendo el 7 marcado como el neutro. El cuerpo humano, como cualquier imán, tiene dos polaridades. Una polaridad norte, que sería el negativo, y una polaridad sur, que sería el positivo. Cuando estos pares se desequilibran, en la polaridad sur, de ellos se concentran generalmente focos determinados de virus y hongos en un ambiente de pH ligeramente más ácido, mientras que en la polaridad norte se ubican generalmente ciertas bacterias y parásitos en un medio de pH más alcalino que el resto de los tejidos. El nivel energético normal, denominado NEN, es un concepto importante en el tratamiento con la energía del par biomagnético. Es el concepto del nivel energético normal. El NEN define los límites bioenergéticos en donde se lleva a cabo todos los procesos metabólicos celulares del organismo humano de manera normal. Como por ejemplo, si consideramos la temperatura normal del cuerpo, esta no puede salirse del límite apenas 1 grado centímetro, entre 36 y 37. Cuando se sale de esta norma, se considera que existe un desequilibrio, siendo probable que exista en este caso algún padecimiento. En razón con el pH funciona similar. La normalidad está muy próxima al valor neutro, con tolerancia de apenas 3 décimas arriba y abajo. Tenemos aquí una diapositiva donde vemos que cuando el pH es una zona ácida o tiene tendencia al cero, ahí provocan la proliferación de virus, disfunciones del órgano, acortamiento de uno de los pies, acidez. Cuando es alcalino, pues al contrario, provoca la proliferación de bacterias, alcalinidad y distensión. Lo que debemos de buscar siempre es el NEN. Cuando hay una polarización tanto hacia la acidez o hacia la alcalinidad, tendemos a la enfermedad. Y nosotros lo que debemos es despolarizar el pH para llevarlo al NEN. Aquí tenemos un ejemplo de un tratamiento con par biomagnético. Aquí donde vemos los puntos blancos tienen
un menos y un más, que sería lo correspondiente al norte y al sur, al negativo y al positivo. Veamos ahora cuáles serán las aplicaciones. Una gran cantidad de patologías pueden ser tratadas con este sistema, obteniendo en su mayoría una mejora sustancial e incluso llegar a la curación física. El límite de estos procedimientos bioenergéticos es el proceso degenerativo avanzado. Se ha obtenido excelentes resultados en patologías como artritis, ciertos tipos de diabetes, padecimientos gástricos, padecimientos respiratorios, procesos inflamatorios, asma y alergias, disfunciones glandulares, enfermedades tropicales, cólera, salmonela, dengue, etc. Obesidad disfuncional, padecimientos renales, todo tipo de hepatitis y demás padecimientos del hígado, todos los tipos de herpes, etcétera, etcétera. Los tratamientos son relativamente cortos, ya que hay padecimientos que se curan con dositas. El tiempo de la aplicación que necesitan durar colocados los imanes sobre la piel de la paciente es variable, puesto que no hay una enfermedad sino enfermo. Se sugiere aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Eso depende sobre todo la distancia al ecuador de la Tierra. Algunos beneficios del par biomagnético. No produce daño ni efectos colaterales indeseables, así como nos manda Hipócrates en su aforismo: curar sin dañar. Mitiga el dolor y la inflamación. Estimula los tejidos cuando se encuentran débiles, incrementa la circulación sanguínea, incrementa el oxígeno en los tejidos, acelera la rehabilitación. Es un procedimiento preventivo de salud. Recordemos que la salud depende de su equilibrio interno y los imanes, desde la perspectiva del biomagnetismo, lo logra. Tenemos que tener precauciones, como no colocar imanes, sobre todo el positivo, en aquellos lugares del cuerpo donde la piel se encuentra en mal estado. No obstante, y cuando se colocan en los puntos y polaridad adecuados, los imanes tienen un efecto benéfico en las enfermedades de la piel. Evítese sobre todo la proximidad de los aparatos intra o extracorporales con acción electromagnética, como prótesis auditivas, pilas cardíacas, etc. No aplicar imanes en personas con embarazo. No aplicar imanes en personas que hayan hecho una comida pesada durante los 90 minutos después de haber terminado de comer. Se puede tener el peristaltismo de los intestinos. Los beneficios de la polaridad norte son innumerables, pero hay que poner especial atención en la colocación de la polaridad sur, ya que esta inflama y genera la proliferación de microorganismos patógenos, estimula el dolor, etcétera, etcétera. Por lo que es importante ponerle atención a las reacciones de esta polaridad en el consultante. Pedirle al consultante que retire de su cuerpo todo objeto metálico, anillos, pulseras, collares, piercing, etc. Además de los aparatos con acción magnética como celulares, localizadores, tarjetas de banda magnética, de crédito, de débito, computadoras, etc. Ya que existe la posibilidad de que la desmagnetización y descompostura. Veamos ahora unas instrucciones para el manejo de los imanes. Los imanes, recordemos que de acuerdo con la ley universal de carga, donde los imanes de signo contrario se atraen y los de signo igual se repelen o rechazan. Aquí vemos un diagrama donde vemos que los que tienen la N se están repeliendo y los que tienen la S se están repeliendo. Sin embargo, los que están de polaridad S y N se atraen. Considerando esta ley, conociendo las polaridades de un imán, podemos conocer la polaridad de todos los imanes que no están marcados. Es decir, si conozco cuál es la polaridad positiva al enfrentarlo con otro imán y este imán rechaza al positivo, la cara con la cual se está enfrentando, por lógica, tiene que ser positiva. Pero si esta cara del imán que reconozco en positivo se une al imán que estoy enfrentando, significa que el imán o el cual enfrenté está en polaridad norte o negativo. ¿Ves? El polo norte relaja, reduce, alivia el dolor, reduce las inflamaciones, oxigena las células, ataca infecciones, produce lucidez mental, reduce el insomnio, reduce la acumulación de grasa, regula la función del cuerpo, tiene un efecto sedante en el tejido nervioso, cede o inhibe el dolor. No solamente se puede atacar una infección, también en dolores de espalda, cuello, brazos, piernas, espasmos musculares, etcétera, etcétera. Y el beneficio del polo sur es que estimula
aumenta el dolor, acidifica, aumenta la inflamación, disminuye el oxígeno de las células, empeora las infecciones, causa confusión, hiperactividad, aumenta la grasa, estimula las funciones del cuerpo, excelente para las parálisis, pero al ser un energizante es una energía dañina para la salud. No es recomendable aplicarla a menos que la condición la merite. Biomagnetismo, hay diferentes tipos de pares biomagnéticos. Los pares biomagnéticos regulares son los que identifican a los microorganismos patógenos, llámese virus, bacterias, hongos o parásitos. Un ejemplo sería el par pineal bulbo raquídeo, que nos muestra un terreno propicio y que, de acuerdo con los estudios del Dr. Goy, se puede generar el Guillain-Barré. Más hay que tener atención en el sentido de que no necesariamente tiene dicho microorganismo, solo nos sirve de referencia, ya que desde la perspectiva de la virología es necesario hacer estudios más profundos para poder diagnosticar científicamente la existencia del mismo en el consultante. Los pares biomagnéticos especiales identifican a las alteraciones tisulares no toleradas por microorganismos patógenos, es decir, que el daño es celular y no necesariamente hay microorganismos patógenos con una acción perjudicial. Otros son los pares biomagnéticos disfuncionales, que identifican a alteraciones de glándulas internas y su producción hormonal. Es decir, que al encontrarse estos pares en el consultante significa que el órgano de que se trate tiene una disfunción, por lo que al colocarlo se inicia el proceso de regulación bioenergética del mismo. Los pares biomagnéticos de reservorio identifican áreas con un pH alterado en órganos o tejidos que sustentan virus, bacterias, potencialmente y por tiempo indefinido, hasta que no se regenere su pH normal. En el caso de que un par que sea considerado como reservorio, significa que hay un reservorio de virus, bacterias, hongos o parásitos. Por tal motivo, se sugiere en la siguiente sesión volver a hacer otro rastreo porque hubo un movimiento dentro del organismo de dichos microorganismos patógenos. Los padecimientos comunes son producidos generalmente por un solo par biomagnético. Los padecimientos complejos son el resultado de la asociación de los pares comunes.